Jóvenes, nos vamos a apoyar el día de hoy con este video. Perdonen la introducción a lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Tema extremadamente amplio, por eso lo vamos a dividir en una serie de videos y en particular, en esta primera parte, vamos a hablar acerca de las generalidades de la evolución, ¿sí? Es por eso que la titulé como una visión actual de lo que es y lo que no es la evolución. Espero que les guste y empezamos con el video. Bueno, si hablamos de evolución, la figura que se nos viene siempre a la cabeza es Darwin, ¿sí? Charles Darwin. Darwin fue un naturalista inglés cuya gran obra, ¿sí?, fue lo que se conoce como el origen de las especies. Específicamente, el origen de las especies por medios de la selección natural. Un libro de importancia para todo biólogo que fue publicado en el año 1859. Darwin se considera como uno de los padres de la teoría de la evolución, aunque no fue ni el primero, ¿sí?, ni el último en publicar ideas evolutivas, obviamente. Previo a él tenemos, por ejemplo, su abuelo, Erasmo Darwin, tenemos a Lamarck, tenemos a Cuvier, entre otra gran cantidad de autores. ¿Qué es lo que establecía Darwin? ¿Sí? ¿Cuál es la famosa teoría de Darwin? La teoría de Darwin es muy extensa y es por eso que le voy a dedicar un video exclusivo. Pero ahora, para entrar en tema, vamos a hablar un poco de las generalidades, ¿sí? Prácticamente, según Darwin, el mecanismo fundamental de la evolución, es decir, el mecanismo por el cual las especies cambian, es la selección natural, ¿sí? Según Darwin, el mecanismo fundamental de la evolución es la selección natural que, actuando sobre cada organismo individual, de forma lenta y gradualmente a lo largo de mucho tiempo, se forman las nuevas especies. ¿Qué es lo que decía Darwin? Darwin decía que de individuos particulares, por la acumulación de pequeños cambios de forma lenta y gradualmente, se origina una nueva especie, ¿sí? Era un mecanismo gradualista que requería de mucho tiempo en términos geológicos. Según el concepto de la teoría de la evolución de Darwin, y obviamente de la teoría de la evolución de hoy en día, se distinguen dos tipos de evolución. Por un lado tenemos la anagénesis, ¿sí? Y por otro lado tenemos la cladogénesis. La anagénesis se conoce también como microevolución. Corresponde a una evolución a pequeña escala, ¿sí? Una evolución dentro de una especie, es decir, los individuos de una especie no son todos iguales, sino que a lo largo del tiempo han adquirido distintas caracteres morfológicos diferenciales. Esa evolución dentro de una misma especie es lo que se conoce como microevolución. Por otro lado tenemos la cladogénesis o macroevolución, que es la que realmente nos interesa, el surgimiento de nuevas especies, ¿sí? Darwin, ¿qué es lo que hacía? Darwin decía que las variaciones individuales, ¿sí? Las variaciones individuales, lo que llamamos microevolución, sumadas y acumuladas en el tiempo, iban a originar nuevas especies. Lo que hacía Darwin es extrapolar, ¿sí?, extender la anagénesis a la cladogénesis. Y ese fue el principal error de Darwin, porque hoy sabemos que esa extrapolación no la podemos hacer. Y no, todo cambio anagenético desencadena un cambio cladogenético. Es por eso que a esto se denomina el salto de escala injustificada. Perdón, a esto se denomina el salto de escala injustificado, ¿sí? Porque no siempre se da, y es muy raro si es que se da. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de teoría de la evolución, nos tenemos que preguntar, ¿existe una única teoría de la evolución?
No, obviamente que no. La teoría de la evolución de Darwin es una de las muchas teorías que existen o que existieron, ¿sí? Tenemos la teoría de la evolución de Darwin, tenemos la teoría de la evolución de Lamarck, de Gould, entre otros. Todos estos científicos se caracterizaban por algo. Eran todos evolucionistas. Todos consideraban que las especies no eran estáticas y no fueron creadas en un único punto y al mismo tiempo, sino que cambian a lo largo del tiempo. La diferencia entre los pensamientos de cada uno de estos científicos es acerca de los mecanismos por el cual se originan nuevas especies. Es por eso que a la hora de hablar de teoría de la evolución, en realidad tenemos que hablar de teorías de la evolución. Y bajo esta idea de teorías de la evolución, hay tres niveles de teoría. Tenemos la teoría del hecho de la evolución, de los mecanismos y de los caminos de la evolución. La teoría del hecho de la evolución es la que establece la teoría la teoría del hecho de la evolución es la que establece que los seres vivos cambian junto con el planeta a lo largo del tiempo. ¿Sí? La teoría de los mecanismos, básicamente, es quien postula los procesos por el cual se originan o cambian las especies. Ahí entramos en puramente, como dice el título, mecanismos. Selección natural, equilibrios puntuados, deriva génica y muchos otros. Y por último tenemos la teoría de los caminos de la evolución, que corresponde a las distintas relaciones de parentesco y de ancestría común. ¿Sí? Bien. Para poder hablar de teoría de la evolución, tenemos que aceptar la primera, el hecho. Si no aceptamos que las especies cambien, entonces no podemos aceptar la teoría de la evolución. ¿Estamos acá? Perfecto. Entonces, el primer nivel es reconocer el hecho de la evolución. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el hecho de la evolución? Primero y principal es que las especies son variables. Existen diferencias morfológicas, genéticas, etcétera, entre las especies, y además existen diferencias entre los individuos de una misma especie, y eso sirve como materia prima evolutiva. El segundo concepto es que los fósiles representan especies que se extinguieron y su estratificación indica el tiempo relativo de su existencia. ¿Sí? Cuando vamos a la superficie terrestre, vemos que hay fósiles. Estos fósiles son especies que en un determinado momento histórico existieron, pero hoy están extintos. ¿Sí? Las especies más antiguas, o sea que se extinguieron hace mucho tiempo, van a estar más profundas que las más modernas, que van a estar más superficiales. Es por eso que cuando vemos un perfil del suelo, los peces prehistóricos se encuentran bien abajo, ¿sí? Bien en profundidad, y los mamíferos se encuentran en estratos más superficiales. ¿Sí? Bien. El tercer punto es que las especies conocidas han surgido en distintas épocas de la historia del planeta. ¿Sí? Las especies no fueron creadas en un único instante y luego se fueron extinguiendo. No, a estas especies que son más antiguas que otras y se extinguieron o han de una manera evolucionado en otros tipos de morfologías. Y por último, es que las similitudes y diferencias entre especies son buenos indicadores de sus relaciones filogenéticas, ¿sí? Relaciones de parentesco evolutivo. Esto, si lo aceptamos, creemos en la evolución, somos evolucionistas. Sin embargo, lo que sí podemos rechazar son los mecanismos. Podemos discutir si fue por selección natural, si fue por deriva, si fue por equilibrios puntuados y otros más. Pero no podemos discutir el hecho de evolución. Esto es un hecho
verdadero. ¿Sí? Bien. Esta imagen ven distintos fósiles desde los peces crossopterígeos más antiguos hasta los primeros anfibios. ¿Sí? Son distintos estadios fósiles. Una pregunta que se hace un evolucionista ¿es tan difícil pensar que las especies surgieron por mecanismos naturales y no por un ser divino? Imagínense que está un evolucionista discutiendo con un religioso. Le dice, ¿cómo no vas a creer en la evolución? Es difícil, es tan difícil creer o aceptar la evolución. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la evolución es un proceso contraintuitivo. ¿Qué implica esto? Que inductivamente, viendo los hechos, es bastante racional pensar o negar que una especie pueda surgir por evolución. ¿Sí? Tenemos que tener un conocimiento contraintuitivo para poder aceptarlo. ¿Sí? Bien. Entonces vimos que el primer nivel de la teoría es aceptar, reconocer el hecho de la evolución. Y de eso dijimos que aceptar el hecho de la evolución no obliga a aceptar las hipótesis con las que se los quiso explicar. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos creer en la evolución, aceptar la evolución, pero podemos rechazar la teoría de Darwin, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y otro concepto muy clave, y es el eje de esta primera parte, es la idea de que la evolución biológica, la evolución, es una teoría. Y ese concepto, es decir, que es una teoría, es uno de los mayores traumas que tiene la biología, porque uno se encuentra con frases como la siguiente. La teoría de la evolución no es más que una teoría, y por lo tanto no debería enseñarse en las escuelas, ya que a los jóvenes no hay que enseñarles conceptos especulativos, sino cosas que hayan sido verificadas completamente. ¿Qué significa esto? Que muchos rechazan la teoría de la evolución porque es solo una teoría, como si fuera un rumor. ¿Sí? Esto es una falacia, es un razonamiento no lógico. Y es lo que se conoce como falacia de la ambigüedad de tipo equívoco. ¿Sí? La teoría de la evolución no es más que una teoría. Bueno, ¿qué es una teoría? ¿Sí? La persona niega la evolución aludiendo a que teoría es como si fuera una especulación. ¿Sí? En realidad, es totalmente cierto decir que la teoría de la evolución no es más que una teoría, pero tampoco es menos que una teoría, es una teoría científica como tal. ¿Sí? La gravedad, la teoría de la gravedad, también es solo una teoría, al igual que la teoría atómica y al igual que la teoría celular. Son teorías científicas. ¿Sí? Ajá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una teoría científica y una teoría en el lenguaje coloquial? Una teoría en el lenguaje coloquial es simplemente una especulación, un rumor. Ah, es una teoría, no la creemos. ¿Sí? Puede ser cierta como no puede ser cierta. En ciencia, una teoría científica es la base teórica de todo conocimiento. ¿Sí? Una teoría científica es una red de hipótesis, ¿sí? Afirmaciones, una red de hipótesis asertivas que cumplen al menos 5 condiciones. Toda teoría científica debe tener una capacidad predictiva. De la teoría se deben poder derivar predicciones que puedan ser contrastables con hechos de la naturaleza. Debe tener una coherencia interna una teoría. ¿Qué implica eso? Que debe estar estructurada de tal manera de que cuando una de sus hipótesis es falsa,
la teoría se pueda modificar y no se deseche, ¿sí? Debe tener una consistencia externa, es decir, lo que dice una teoría no se debe contraponer a teorías preexistentes, como por ejemplo la teoría celular, la teoría atómica, entre otras. Debe tener un poder unificador, ¿sí? Sus postulados deben poder extenderse a otras disciplinas y debe tener fecundidad, ¿sí? Sus consecuencias debe aplicarse a más de un hecho para el cual originalmente fue postulado, ¿sí? Bien. Estas 5 condiciones que debe reunir una teoría científica son lo que llaman valores epistémicos, ¿sí? Entonces, Jóvenes, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profa. Creo que no me voy a mover. No puede ser, este internet está fallando demasiado. A ver si ahí se escuchan. De regreso un poco porque no sé hasta dónde se quedaron bien. postulados ¿Ahí? deben poder extender. ¿Sí ahí, jóvenes? Ok. A otras disciplinas. Gracias. Y debe tener fecundidad, ¿sí? Sus consecuencias debe aplicarse a más de un hecho para el cual originalmente fue postulado, ¿sí? Bien. Estas 5 condiciones que debe reunir una teoría científica son lo que llaman valores epistémicos, ¿sí? Entonces, esto es una teoría científica, es todo un marco teórico bien estructurado. Bajo este concepto, la teoría de la evolución es una teoría, ¿sí? Una teoría que reúne estos valores epistémicos, ¿sí? Bien. Bueno, esto fue rapidito, fue una introducción. Espero que les haya gustado. Bien. Aquí lo importante es, no sé si ustedes pueden relacionar justo estos puntos donde dice teoría científica, justo con investigación aplicada, que es algo que están viendo ustedes. Tiene que existir cierta coherencia dentro de la información. Bueno, eso es como un pequeño paréntesis para ustedes. Ahora, los autores, aquí, teorías. Aquí tenemos unos. ¿Ya me escuchan, jóvenes? Ya, profa. Gracias. Está horrible este internet, no sé qué pasa, jóvenes. Ok, ¿ya pueden ver el video otra vez? Ya, profa. Ya, Bien. profa. Esto, no sé si se cortó ahí o no. Estos son los autores que les mencionaba que deberían de incluir para su línea de tiempo circular. Investíguenlos, indaguen un poquito más acerca de qué es lo que hicieron y en qué época lo hicieron. Y teníamos, no, era más por acá. Aquí, esta parte también, acerca de las teorías de la evolución, para que ustedes tengan un poquito más claro acerca de lo que tienen que ir haciendo. Lo dejo así como para que le hagan captura de pantalla o lo anoten. No sé si anotaron los anteriores científicos. Sí, profa. Ok, bueno, entonces ya quedaría ese también y si no, pues se pueden apoyar con el video. Voy a detener la grabación.